América enfrenta una deuda de 37 billones de dólares, una cantidad tan colosal que es casi imposible de procesar. China es a menudo señalada como el principal prestamista, con una tenencia de alrededor de 750 millones de esta deuda. Sin embargo, China también está abrumada por sus propios pasivos, que superan los 18 billones de dólares y siguen en aumento. Entonces, ¿quién es el acreedor de China? Gran parte de esa deuda está en manos de sus propios bancos, los mismos que a su vez poseen deuda estadounidense. Este ciclo se repite con los bancos de Estados Unidos, que tienen deuda de China, Europa y casi todas las demás naciones. Si esto parece enredado, es porque lo es. A medida que se profundiza en el tema, la red se vuelve cada vez más compleja. Cada país pide prestado y a su vez, cada país presta. El resultado es que el mundo, en su conjunto, acumula una deuda de 300 billones de dólares, el triple del tamaño de toda la economía global. Si todos deben dinero, ¿a quién se le debe? La respuesta a esta pregunta, en apariencia simple, es sorprendentemente complicada. Más que un mero truco contable, esta situación es un indicio de que algo mucho más profundo está sucediendo. La deuda, un ciclo interminable. La respuesta revela que el mundo moderno no se basa en la estabilidad, sino en un ciclo perpetuo de préstamos, créditos y reinversiones. Esta es la historia de cómo la deuda global se convirtió en el motor de la economía actual. Aunque la deuda pueda sonar como un problema moderno, en realidad es una de las ideas más antiguas de la historia humana. Mucho antes de la existencia de los bancos o el dinero en papel, la deuda era sencillamente una promesa. Imagina que le prestas a tu vecino un saco de grano en primavera. En la cosecha, él te lo devuelve, quizás con un extra como agradecimiento. Sin contratos complejos ni tasas de interés, solo confianza. Durante milenios, los humanos entendieron un concepto básico. A veces necesitas algo hoy, pero solo puedes pagarlo mañana. En su esencia, esto es lo que es la deuda, un préstamo del futuro para resolver un problema del presente. Con el tiempo, los préstamos personales evolucionaron a una escala mucho mayor. Los reyes necesitaban castillos, los imperios requerían barcos y cañones, pero ningún prestamista individual podía cubrir esos costos. Para resolver este problema, Inglaterra ideó una solución en el siglo XV. Vendieron deuda directamente al público. A cambio de dinero, los ciudadanos recibían una promesa escrita de reembolso con intereses. A esto lo llamaron bono. Esta simple innovación cambió el mundo. Los gobiernos podían ahora recaudar grandes sumas sin aumentar impuestos. En el siglo XX, los bonos se volvieron globales y las guerras mundiales llevaron a los países a endeudarse a una escala sin precedentes para luchar y reconstruir. En 1944, el Acuerdo de Bretton Woods estableció el dólar estadounidense como el centro del sistema financiero global, vinculado al oro. Sin embargo, en 1971, este vínculo se rompió y el dólar quedó sin un respaldo físico. Para la década de 1980, la deuda mundial se disparó. Los países descubrieron que la deuda no solo era útil en tiempos de guerra, sino que también podía impulsar el crecimiento económico. La usaron para construir escuelas, reparar carreteras y reactivar la economía en recesiones. La deuda pasó de ser un último recurso a la norma, el principal motor del progreso en el mundo moderno. El resultado, una montaña de deuda global que supera los 300 billones de dólares, más de 3 veces el valor de todo lo que el mundo produce en un año. Un sistema frágil. ¿Hasta cuándo? Si los gobiernos siguen pidiendo prestado y gastando, ¿cómo pagan su deuda? La respuesta es simple: piden más prestado para pagar la deuda anterior. Aunque suene irresponsable, es la base de cómo funciona la economía global actual. ¿Por qué este sistema no se detiene? Porque la economía y la política están construidas en torno a la deuda. La verdad es que la deuda impulsa el crecimiento. En China, el 19% del gasto gubernamental proviene de la deuda. En Estados Unidos, la cifra es aún mayor. 1 de cada 4 dólares gastados es dinero prestado, una cantidad similar a lo que se destina a educación y bienestar juntos. Si un gobierno dejara de endeudarse de repente, el gasto se reduciría, el dinero dejaría de fluir, las empresas sufrirían y los trabajadores perderían sus empleos. Un ejemplo trágico de lo que sucede cuando se corta este flujo es el caso de Grecia tras la crisis financiera de 2008.
Los inversores dejaron de comprar bonos griegos, el país se quedó sin capacidad de endeudarse y rápidamente sin dinero. El resultado fue la pérdida de empleos, una caída de los salarios y una reducción del 25% en el PIB. Por esta razón, los políticos rara vez prometen austeridad, sabiendo que el gasto y el endeudamiento son inevitables para mantener la economía a flote. Sin embargo, a medida que la deuda crece, también lo hacen los pagos de intereses, y una porción cada vez mayor del presupuesto se destina a pagar préstamos antiguos en lugar de financiar proyectos esenciales como escuelas y hospitales. Hoy en día, una relación deuda-PIB cercana al 100% se considera normal, algo que hace décadas habría sido catastrófico. Este sistema funciona mientras endeudarse sea barato y los prestamistas tengan confianza. Pero si los inversores dudan de la capacidad de un país para pagar, el costo de los préstamos se dispara. Es ahí cuando los gobiernos pueden caer en la trampa de imprimir más dinero, lo que desencadena una inflación severa, como la que vivió Venezuela a finales de la década de 2010. La moneda se devalúa y los ahorros de la gente desaparecen de la noche a la mañana. Si un país llega al punto en el que no puede pagar sus facturas, se declara en default, el equivalente soberano a no pagar una hipoteca. Con esta medida, no solo la economía entera está en riesgo, sino que el país pierde la confianza de los prestamistas, lo que hace imposible pedir más préstamos para solucionar el problema. Al final, la deuda que sostiene la economía es también su punto más frágil. ¿Podrá este sistema mantenerse para siempre? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre dónde colocar nuestro dinero. Con sumas récord fluyendo hacia el oro y la plata, y el dólar en su punto más bajo en 3 años, el riesgo de que la moneda pierda su valor es una preocupación real. Tras explorar las profundidades de la deuda global, emerge una verdad inquietante. Lo que se nos presenta como un sistema financiero complejo y circular, donde todos se deben a todos, podría ser mucho más que una simple maraña económica. Quizás la deuda no es un problema a resolver, sino una herramienta de control, una cadena invisible que une a las naciones. Y si detrás de esta aparente red interconectada existe una fuerza oscura que realmente posee las cuerdas, un poder que se beneficia de cada préstamo, de cada crisis y de cada ciclo de endeudamiento. Este sistema, construido sobre un ciclo interminable, parece diseñado para que nadie, ni siquiera las naciones más poderosas, pueda escapar. La pregunta ya no es a quién se debe el dinero, sino quién está orquestando todo el juego. Tal vez la deuda global es la manifestación de un poder supremo, un poder que no tiene bandera ni rostro, pero que ejerce un control absoluto sobre el destino de la humanidad, un poder que se esconde detrás de la complejidad, dejando a la gente común con la sensación de que es algo demasiado grande para entender, mientras ellos acumulan riquezas a una escala inimaginable. La respuesta no está en los libros de texto, sino en la sombra, en los susurros de los pasillos del poder y en las decisiones que nadie ve. Es tiempo de mirar más allá de lo evidente y preguntarnos, ¿quiénes son los verdaderos maestros de este universo de deuda? Si este viaje por el laberíntico mundo de la deuda global te ha dejado con más preguntas que respuestas, si sientes la punzada de la curiosidad ante la posibilidad de que haya mucho más de lo que nos cuentan, entonces estás en el lugar correcto. No te quedes con esta inquietud. Profundiza con nosotros en los rincones más oscuros de la economía y la geopolítica. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros análisis que desvelarán los secretos que se esconden tras las cifras y los titulares. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la deuda es solo un problema contable o hay algo más siniestro en juego? Queremos escuchar tus teorías e ideas. Y si este video te ha abierto los ojos, comparte este análisis con aquellos que también buscan comprender las fuerzas ocultas que dan forma a nuestro mundo. Mantente alerta y nos vemos en el próximo video.